Melos proyectaban un resplandor brillante sobre las aguas cristalinas de un enorme lago que se extendía por el horizonte. Hase, ansioso por estirar las piernas, agarró algunas provisiones y se dirigió hacia el lago, curioso por saber qué secretos albergaba este extraño mundo. El agua teñida de púrpura brillaba bajo los soles gemelos. Al acercarse, un repentino chapoteo perturbó la tranquila superficie. ¡Hola! Hase gritó, escudriñando el lago en busca de la fuente de la perturbación. No vio nada por un momento y luego una esbelta figura irrumpió en el agua, agitando los brazos con pánico sin dudarlo. Jai se desnudó. Se quitó la chaqueta y corrió hacia la orilla del lago. Se zambulló en las gélidas profundidades. Nadó hacia la figura que forcejeaba. El agua estaba mucho más fría de lo que esperaba, mordiéndole la piel mientras acortaba la distancia. Al llegar a la figura que coronaba al doctor, su mano rozó una piel fresca y suave, inconfundiblemente alienígena. La piel del frijol era de un verde esmeralda profundo que brillaba a la luz del sol. Cuando Hase la jaló a la superficie, sus movimientos eran débiles. Su fuerza se desvanecía mientras se ahogaba en el agua púrpura. «Aguanta, te tengo». Hase gruñó, arrastrándola de vuelta a la orilla. El peso de su cuerpo era sorprendentemente ligero, aunque sus extremidades alargadas y su forma sorprendentemente humana claramente no eran de su especie. Cuando finalmente llegaron a la orilla, Hase la depositó suavemente en el suelo. Su corazón latió con fuerza por un momento. Temió lo peor, pero entonces sus ojos se abrieron demasiado. Unos penetrantes orbes luminiscentes de luz violeta encontraron su mirada. La chica alienígena tosió, expulsando agua de sus pulmones antes. Mirándolo con una mezcla de gratitud y confusión, «Gracias», susurró su voz suave y melódica, aunque con un acento que Hase nunca había oído antes. Él le ofreció una cálida sonrisa. Arrodillándose a su lado, «¿Estás bien? ¿Qué hacías ahí fuera?» Sus ojos se posaron en él por un momento, llenos de una profundidad que él no podía comprender del todo. «No esperaba que la gravedad de tu mundo fuera tan abrumadora», admitió con la voz ligeramente temblorosa. «Acabo de llegar». J parpadeó sorprendido. «También eres nuevo en GLE9. ¿Cómo te llamas?» «Lyra», dijo en voz baja, incorporándose y abrazándose. «No soy de este mundo, soy del sistema». Se reconoció el nombre. Los Axen eran conocidos en toda la galaxia como una especie solitaria. Muy avanzados, rara vez vistos por forasteros. Era extraño que uno de ellos fuera, aquí, solo y vulnerable, negó con la cabeza intentando concentrarse en el problema inmediato. «Tiene suerte de que estuviera cerca», dijo Jai, ofreciéndole su chaqueta para que se mantuviera caliente. «El agua aquí es peligrosa, especialmente para quienes no están familiarizados con el entorno». Ra aceptó la chaqueta con un suave nudo. «Te debo la vida», murmuró, mirando la chaqueta que cubría su esbelta figura. «Tú amable, los humanos no son tan primitivos como me habían hecho creer». Hase levantó una ceja y rió suavemente. «No somos tan malos una vez que nos conoces». Mientras Ra recuperaba las fuerzas, miró a Hase con un brillo curioso en los ojos. «Me salvaste sin dudarlo». «¿Por qué?» Se encogió de hombros. «Es solo lo que hacemos. Los humanos ayudamos cuando podemos». Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Quizás eres más de lo que pensaba». Hase no estaba seguro de a qué se refería, pero algo le decía que el encuentro era solo el principio. Había una profunda sensación de conexión, un vínculo que ninguno de los dos podía explicar. Pero en ese momento, de pie en la orilla del lago alienígena, no importaba. Lo que importaba era que Ira estaba a salvo y Hase presentía que su aventura en el GLE9 estaba lejos de terminar. Hase miró al cielo mientras los soles gemelos se hundían en el horizonte. Las sombras se extendían por el paisaje alienígena y la temperatura comenzó a bajar. No podían permanecer cerca del lago mucho más tiempo. Su nave, la Aurora, estaba cerca y decidió que el lugar más seguro para Ira sería a bordo de su nave. «Vamos a algún lugar», dijo Jai, ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse. Lyra dudó un momento. Sus ojos violetas escanearon su rostro como si intentara leer sus intenciones. Luego, con un suave asentimiento, tomó su mano y él ayudó a ponerse de pie. Era mucho más ligera de lo que esperaba, sus extremidades delicadas y su cuerpo casi ingrávido en la gravedad del GLE9. Sin embargo, había una fuerza silenciosa en sus movimientos, una resiliencia bajo su frágil exterior mientras caminaban de regreso hacia la Aurora. Hase no pudo evitar sentir una creciente curiosidad por Lyra y su gente. Conocidos por su aislacionismo, rara vez interactuaban con otras especies. Entonces, ¿por qué había venido aquí, de entre todos los lugares dentro de la nave?
El ambiente era más cálido, e Ira se relajó visiblemente al entrar en la pequeña pero acogedora cabina. Hase señaló el banco junto a la pared y ella se sentó. Todavía envuelta en su chaqueta. ¿Quieres algo de beber? Quizás un poco de agua o té. Hase ofreció rebuscar entre sus provisiones. Ira negó con la cabeza. No, gracias. Tu amabilidad es suficiente. Hase se sirvió una taza de té de todos modos. Su mente zumbaba con preguntas. Se sentó frente a ella y tomó un sorbo antes de decidir romper el silencio. ¿Qué te trajo aquí? El G9 no es exactamente un lugar turístico. Los ojos de Ira brillaron con un breve destello de algo, una emoción que Chase no pudo identificar. Suspiró suavemente, sus dedos jugueteando con el borde de la chaqueta. No vine aquí por elección propia, dijo. Su voz apenas era un susurro. Me enviaron. Hase frunció el ceño. ¿Quién y por qué? Dudó, bajó la mirada al suelo. Es complicado. Admitió que no valoran la individualidad como los humanos. Vivimos por el bien colectivo y quienes no se ajustan a las expectativas de nuestra sociedad a menudo son descartados. Hase sintió una punzada de empatía por ella, así que te abandonaron. Ira asintió lentamente, de alguna manera. Sí, me veían como defectuosa, imperfecta. No libre de tomar mis propias decisiones, aunque todavía no sepa cuáles son. Chase la estudió por un momento, impresionado por su fuerza a pesar de... Había tristeza en su voz. Admiraba su coraje, la forma en que había enfrentado el rechazo y el exilio con silenciosa dignidad. Pero había algo más, un misterio acechando bajo la superficie. ¿Crees que vendrán por ti?, preguntó en voz baja. Ira negó con la cabeza. No una vez que los exiliados de Esther fueran borrados del colectivo. Ya no soy uno de ellos. Hase asintió, aunque no podía quitarse la sensación de que había más en su historia. No la presionó para que le diera más detalles, sintiendo que aún no estaba lista para compartirlo todo. En cambio, decidió ofrecerle lo que pudiera. Eres bienvenida a quedarte aquí en el Aurora hasta que decidas tu próximo movimiento. Jai dijo con un tono suave pero firme. Puedo llevarte a un lugar más seguro si lo necesitas. La mirada de Ira se suavizó y sonrió con una pequeña sonrisa genuina que calentó el aire frío que los rodeaba. Ya has hecho más por mí de lo que esperaba. No sé cómo agradecértelo. No tienes que hacerlo. Hase respondió encogiéndose de hombros como si. Dijo que era lo que hacíamos por un rato. Se sentaron en un silencio compasivo. El zumbido de los motores de la nave era el único sonido de fondo. Los hijos gemelos de GLE-9 se habían puesto y el cielo ahora estaba bañado por millones de estrellas que centelleaban como faros distantes en la inmensidad del espacio. La mente de Hase vagaba mientras miraba por la ventana, preguntándose qué le deparaba el futuro. No había planeado nada de esto, pero ahora, con Ira a bordo, presentía que su viaje estaba a punto de dar un giro inesperado. Los días posteriores a la llegada de Ira fueron tranquilos, pero llenos de una creciente sensación de anticipación. Hase le había preparado el camarote de invitados, dándole espacio para descansar y recuperarse. Aid pasó la mayor parte del tiempo trasteando con la nave, asegurándose de que todo estuviera en orden para su eventual partida, pero la inquietud que sentía no lo había abandonado. GLE-9 se suponía que sería una parada rutinaria, pero nada en esta misión le parecía rutinario. Mientras tanto, Ira pasó su tiempo aprendiendo sobre la nave y observando en silencio a Hase. Se movía con gracia, a menudo perdida en sus pensamientos, de pie junto a la ventana, contemplando el vasto cielo estrellado. Había algo inquietantemente hermoso en su presencia, a la vez extraña y familiar, de maneras que Hase no podía explicar. Era un enigma, un misterio que se profundizaba cada día. Hase no tardó en notar cambios sutiles en el entorno que los rodeaba. Empezaba con cosas pequeñas, una caída repentina de temperatura, un zumbido extraño en el aire o la forma en que el lago exterior parecía latir con un ritmo antinatural por la noche. Intentó deshacerse de la sensación, atribuyéndola a las rarezas de un mundo alienígena, pero cuando Ira habló, una noche su tono estaba teñido de preocupación. Hase dijo, algo anda mal. En silencio, de pie junto a la consola de la nave, sus ojos violetas brillaban débilmente en la tenue luz, reflejando la inmensidad que claramente sentía. Hase levantó la vista de su trabajo. ¿Qué quieres decir? Lara dudó, mordiéndose el labio antes de hablar. Este planeta no está tan vacío como pensábamos. Puedo sentir presencia, algo nos observa. Chas dejó sus herramientas y se acercó a ella. Frunció el ceño. ¿Estás seguro? Ella asintió. Su expresión era sombría. Tiene los sentidos agudizados. Puedo sentirlos. Quienquiera que sea, están ahí cerca. Los instintos de Hase se activaron.
Su mano se cernió instintivamente cerca del blaster. Atado a su costado, siempre había confiado en su instinto y ahora mismo le decía que estuviera en guardia. La idea de que los estuvieran observando, posiblemente por fuerzas hostiles, no le sentaba bien. ¿Has visto algo?, preguntó en voz baja mientras escaneaba los sensores de la nave. No directamente. Lara admitió, he estado oyendo sonidos extraños por la noche, casi como susurros. Y la energía alrededor del lago es diferente. Vivir es diferente, de alguna manera. Hasse revisó los sensores de nuevo, pero no había nada fuera de lo común, al menos nada que los instrumentos de la nave pudieran detectar. Aún así, confiaba en los instintos de Lara. Había vivido en una sociedad mucho más avanzada que las humanidades. Si sentía algo extraño, él no iba a ignorarlo. Deberíamos, vete, dijo Jai con un tono resuelto. Si hay algo o alguien ahí fuera, no quiero quedarme para descubrir cuáles son sus intenciones. Ira no discutió. Asintió con la cabeza, pero había un destello de duda en sus ojos. Creo que podría ser demasiado tarde antes de que Hasse pudiera preguntar qué quería decir. La alarma exterior de la nave sonó por la cabina y el suelo bajo ellos tembló. Hasse corrió hacia el panel de control. Su corazón se aceleró mientras revisaba los escáneres. Una enorme oleada de energía se estaba formando bajo la superficie del lago, mucho mayor que cualquier cosa que hubiera visto antes. ¿Qué demonios? J. Ace murmuró. Volando sobre los controles, el suelo volvió a temblar con más fuerza esta vez y un rugido defensivo resonó por el paisaje. Hasse miró por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando el agua del lago comenzó a calentarse violentamente como si algo enorme se elevara de sus profundidades. Hasse miró. Lyra jadeó y señaló hacia el lago. Una sombra oscura se cernía bajo la superficie, haciéndose más grande a cada segundo. Lo que fuera que estuviera ahí abajo, estaba subiendo y rápido. El agua teñida de púrpura burbujeó y formó espuma mientras la enorme figura se abría paso, enviando olas que se estrellaban contra la orilla. El instinto de Hasse le gritó que tomara la nave. Aerotransportado, Ira, agárrate, gritó, apretando el botón de secuencia de lanzamiento. La aurora rugió y cobró vida. La nave se estremeció al comenzar a despegar del suelo. Pero a medida que ascendían, la oscura figura en el lago se elevó, revelando una colosal criatura multimédica que empequeñecía la nave. Su cuerpo estaba cubierto de brillantes escamas negras y sus muchos ojos brillaban con una luz misteriosa y malévola. Hasse susurró en su mente. La voz de Ira temblaba mientras respondía a un centinela. Uno de los antiguos guardianes del planeta, Chase, maldijo en voz baja. Los centinelas eran seres antiguos legendarios que se creía que no eran más que mitos. Su propósito era proteger los planetas que habitaban, pero también se sabía que eran ferozmente territoriales, y ahora habían perturbado a uno. El centinela emitió otro rugido estremecedor. Sus enormes extremidades se estrellaron contra el suelo mientras avanzaba pesadamente hacia la nave. Hasse empujó los motores a máxima potencia, intentando superar el inmenso tamaño y velocidad de la criatura. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo», gritó por encima del rugido de los motores. El rostro de Lyra estaba pálido. Sus manos agarraban el asiento con fuerza mientras la nave avanzaba a toda velocidad. «No se detendrá. Hasse está ligado a este lugar y destruirá cualquier cosa que lo amenace». Hasse apretó los dientes, concentrándose en los controles. «Entonces tendremos que asegurarnos de no ser una amenaza». La nave se disparó hacia el cielo, dejando atrás al centinela, que se estrelló en el lago de abajo. Pero incluso mientras ganaban altitud, Hasse sabía que esto estaba lejos de terminar. Algo mucho más peligroso que una simple parada en boxes había comenzado y, fuera lo que fuera que el centinela protegía, era algo que cambiaría sus vidas para siempre. La aurora atravesó el cielo, dejando atrás el tumultuoso lago. Y el enfurecido centinela debajo de la nave zumbaba mientras Hasse la guiaba más alto y la atmósfera del planeta se enderezó lentamente a su alrededor. El GLE-9 parecía más pequeño y distante con cada momento que pasaba, pero Hasse sabía que estaban lejos de ser seguros. Ira se sentó en silencio, sus ojos violetas enfocados en la vista exterior, como si buscara algo en medio de la negrura del espacio. Su comportamiento tranquilo era desconcertante después del caos del que acababan de escapar. Estaba absorta en sus pensamientos, procesando algo. Hasse aún no podía entender qué era esa cosa. Hasse preguntó rompiendo el silencio. Su voz estaba tensa, todavía conectada por la adrenalina de su estrecho escape. Él a un lado suavemente, un centinela. No creía que fueran reales. Su parte de la antigua tradición de algo, guardianes de mundos marcados por los arquitectos. Los arquitectos.
Hase había oído hablar de muchas especies alienígenas y leyendas antiguas durante sus viajes, pero esta era nueva. Lyra se giró hacia él, su expresión preocupada. Se decía que los arquitectos eran los creadores de muchas civilizaciones avanzadas mucho antes del Hacen o los humanos emergen, construyeron maravillas, incluyendo centinelas vivientes, para proteger sus mayores creaciones, planetas como Glnine. La mayoría cree que los arquitectos desaparecieron hace mucho tiempo, solo mitos transmitidos a través de las estrellas. Pero al ver que son centinelas, significa que dejaron algo atrás. Hase se tomó un momento para procesarlo, así que GLN es una de estas grandes creaciones, y esa cosa nos atacó porque estábamos invadiendo. Ira negó con la cabeza, su expresión se endureció. No, no éramos nosotros, era después de que protegiera algo, y no creo que fuera el planeta en sí. Hase frunció el ceño mientras ajustaba el rumbo de la nave, estableciendo coordenadas para un sistema estelar cercano donde pudieran detenerse con seguridad y reevaluar la situación. Entonces, ¿qué estaba protegiendo? Lyra dudó, sus ojos parpadeando con incertidumbre. Hay una leyenda entre mi gente, una que nunca tomamos en serio. Dice que los arquitectos escondieron reliquias, objetos poderosos capaces de remodelar mundos enteros o civilizaciones en planetas que consideraban dignos. Vnine debe ser uno de esos planetas. Las manos de Hase se apretaron sobre los controles. ¿Alguien más sabe de esto, no? Ira asintió con gravedad. Quienquiera que sea, ya ha perturbado al guardián del planeta. El centinela no habría despertado por sí solo. Sintió una amenaza, algo o alguien lo suficientemente poderoso como para desencadenar una reacción en cadena. Podríamos haber escapado, pero siguen ahí. Hase exhaló bruscamente. Su mente corría con posibilidades. Esta misión se había convertido en algo mucho más grande que un simple paso rutinario. No solo estaba lidiando con vida extraterrestre o fenómenos extraños. Había fuerzas en juego más antiguas y mucho más peligrosas que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Pero una cosa estaba clara. Quienquiera que estuviera detrás de esto no iba a detenerse. Y ahora que se habían cruzado, Hase e Ira eran parte de la ecuación. No podemos irnos, ¿verdad? Hase preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Lyra lo miró. Su expresión se suavizó. No, si el centinela ha despertado, significa que la reliquia corre el riesgo de caer en las manos equivocadas. Tenemos que detenerlos antes de que se desbloqueen. Su poder. Hase se reclinó en su asiento. El peso de su nueva realidad se apoderó de él. Nunca había sido de los que se alejaban de un desafío, pero esto era completamente diferente. La idea de enfrentarse a una fuerza lo suficientemente poderosa como para despertar a los antiguos guardianes le aceleró el pulso. ¿Qué sabemos siquiera de estas reliquias?, preguntó, intentando formular un plan. ¿Cómo podemos encontrarlas antes que ellos? Ira frunció el ceño. Su mirada se volvió distante mientras pensaba en las reliquias. Se decía que estaban escondidos en lugares de gran energía natural como el lago. Si podemos rastrear el origen del despertar del centinela, podríamos determinar la ubicación exacta de la reliquia, pero tendremos que acercarnos con cuidado. Quienquiera que esté allí no tolerará interferencias. Chase asintió, poniéndose de pie y dirigiéndose a la popa de la nave, donde guardaba su equipo. De acuerdo, aterrizaremos en una zona apartada y regresaremos al lago a pie. No podemos arriesgarnos a llamar demasiado la atención volando directamente. Ira lo siguió. Sus elegantes movimientos, silenciosos pero decididos, no será fácil. Quienquiera que busque la reliquia probablemente esté armado y el centinela podría seguir activo. Me enfrenté a cosas peores, dijo Hase con una sonrisa, aunque había seriedad en su tono. Enfundó su blaster y empacó algunos suministros adicionales. Además, tenemos el elemento sorpresa. Mientras se preparaban para el regreso a GL9, un silencio incómodo se hizo entre ellos. Hase podía sentir el peso de la presión sobre ambos. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de detener una amenaza que podría transformar la galaxia. Pero algo más persistía en su mente. Algo que no podía evitar. La conexión que sentía con Ira se fortalecía, como si sus destinos estuvieran entrelazados por algo más que la casualidad. Había algo más profundo en juego, algo que los ataba a este mundo ancestral y sus secretos ocultos. Mientras se preparaban para aterrizar, la oscura figura del caballero GLE apareció una vez más en la pantalla de la nave. El lago brillaba bajo los soles gemelos. Engañosamente tranquilo y quieto, pero bajo esa superficie yacía un poder superior al que ninguno de los dos podía imaginar y un peligro mucho más allá de su comprensión. «Vamos a entrar», murmuró Hase mientras se desplegaba el tren de aterrizaje de la nave. Lyra lo miró. Sus ojos brillaban suavemente. «Listo».
Hase asintió con determinación. Vamos a detener un desastre. El Aurora descendió una vez más, pero esta vez Hase supo que no eran solo visitantes, ahora formaban parte de una batalla mucho mayor, una que se había desatado mucho antes de que llegaran. Y no eran los únicos que lo sabían. La Aurora aterrizó silenciosamente en un claro no muy lejos del lago. El denso follaje alienígena de GLE Nine crujió cuando Chase e Ira desembarcaron. Cada movimiento, silencioso y deliberado, la atmósfera de Espere se sentía más pesada que antes, como si el planeta mismo fuera consciente de lo que estaba por venir. Hase examinó el paisaje con la mano apoyada en su blaster. Deberíamos movernos rápido. Si hay alguien más aquí afuera, pronto nos vigilarán. Ira asintió. Sus brillantes ojos violetas se movían con cautela a través de la línea de árboles. Necesitamos mantenernos agachados y fuera de su radar. El centinela puede ser una distracción, pero quienquiera que esté detrás de la reliquia nos estará buscando ahora. Mientras se movían a través de la densa maleza, los hijos gemelos de GLN se hundieron en el cielo, proyectando largas sombras misteriosas sobre el suelo del bosque. Hase podía oír el distante zumbido de energía. Algo estaba vivo en el aire. Una vibración que se sentía antinatural, casi como si el planeta le susurrara. ¿Puedes? Siento que Hase preguntó en voz baja, haciendo una pausa por un momento. Ira asintió con su expresión seria. Es el campo de energía F. Alrededor de la reliquia. Se está volviendo más activo. Nos estamos acercando. Continuaron avanzando a través de la espesa vegetación hasta que llegaron a la cresta con vista al brillante lago. La vista era familiar, pero algo había cambiado. El agua brillaba débilmente, pulsando con una suave luz púrpura, como si el lago estuviera vivo. Y al otro lado, cerca de la orilla, se movían figuras en el sombras, 3 humanoides vestidos con armadura negra, sus movimientos precisos y metódicos. Ahí están. Hase susurró, agachándose detrás de una gran roca, armados y listos. No podemos enfrentarlos. Ira se agachó junto a él, entrecerrando los ojos. Están buscando algo. Deben estar cerca de la reliquia, pero aún no la han encontrado. Chase siguió su mirada y vio que el grupo estaba agrupado alrededor de un dispositivo brillante, probablemente algún tipo de escáner que mapeaba el campo de energía. Desde el lago, buscaban la ubicación exacta de la reliquia. No podemos dejar que la consigan. Hase dijo con firmeza, tenemos que encontrarla primero. Lyra frunció el ceño mientras se concentraba en el agua brillante. La reliquia está en las profundidades del lago. Hase hizo una mueca. Su mente recordó las frías y traicioneras aguas donde había salvado a Lyra. De vuelta al agua, ella se giró hacia él. Su expresión era seria. La energía de la reliquia es lo suficientemente fuerte como para perturbar el equilibrio natural del planeta si llegan a ella. Activar otro centinela o peor, liberar todo su poder. Hase lo sabía. Tenía razón. No había otra opción si no actuaban ahora. Las consecuencias podrían ser catastróficas. Respiró hondo y volvió a mirar a las figuras blindadas. Estaban demasiado concentrados en su escáner para notar a la pareja oculta en las sombras. Se separarán. Has dijo, llamaré su atención mientras tú te sumerges en el lago y vas a por la reliquia. Los ojos de Ira se abrieron ligeramente. ¿Estás seguro? No se sabe qué tipo de defensas podría tener la reliquia. El centinela es solo una capa de protección. Hase esbozó una sonrisa confiada, intentando disimular la tensión que crecía en su pecho. Siempre he sido bueno improvisando. Además, confío en que te encargarás de una parte difícil. Lyra dudó un momento y luego asintió. Su determinación se endureció. De acuerdo, ten cuidado con eso. Hase se levantó, desenfundó su blaster, escaneó el terreno y encontró un camino estrecho que conducía hacia el enemigo. El plan era arriesgado, pero era su mejor intento. Aquí va nada, murmuró en voz baja. Mientras salía de su escondite y corría hacia las figuras de abajo, casi de inmediato, uno de los soldados acorazados lo vio levantando un arma y gritando algo en un idioma que Hase no podía entender. El fuego blaster iluminó el crepúsculo y Hase se lanzó a refugiarse tras una roca. Devolvió el fuego mientras se movía. Sus disparos fueron precisos, obligando al enemigo a ponerse a cubierto y dándole a Lyra la oportunidad que necesitaba. Se movió rápidamente, deslizándose por la cresta hacia el lago. Su forma de vida se movió silenciosamente, mezclándose con las sombras mientras el caos del tiroteo proporcionaba la distracción perfecta. Con una última mirada a Hase, respiró hondo y se sumergió en las brillantes aguas que desaparecían bajo la superficie. El corazón de Hase se aceleró mientras continuaba intercambiando disparos con las figuras acorazadas.
Estaban más organizados de lo que había anticipado, moviéndose en formación, acortando la distancia entre ellos. Su fuego blaster los mantuvo a raya, pero sabía que no duraría mucho. «Vamos, Ira», murmuró en voz baja, esperando que pudiera alcanzar la reliquia a tiempo. «Ven, la superficie». Lara nadó más profundamente en las brillantes profundidades del lago. El agua era fría y espesa, pero se movía con gracia, impulsada por una extraña conexión que sentía con la energía que la rodeaba. La reliquia la llamaba. Su presencia era inconfundible. Podía sentir su pulso en sus venas, guiándola hacia abajo. Las profundidades del lago eran oscuras, pero a medida que Ira se acercaba a la fuente de energía, una tenue luz apareció en la distancia. Se hizo más brillante con cada rayo que se rompía hasta que finalmente la vio. Una gran estructura cristalina incrustada en el lecho del lago brillaba con la misma energía púrpura que había iluminado la superficie de la reliquia. Extendió la mano y rozó la lisa superficie del cristal. En cuanto hizo contacto, una oleada de energía la recorrió. Su poderosa y abrumadora reliquia respondió a su toque, cobrando vida con un zumbido mientras símbolos antiguos se iluminaban en su superficie. Pero con el poder llegó una advertencia, una visión cruzó la mente de Ira. Vio al centinela feroz e implacable, pero detrás había algo aún más oscuro, una fuerza que había estado esperando latente durante milenios. Lyra jadeó, retirando la mano. El poder de la reliquia era inmenso, mucho mayor de lo que había anticipado. Tenía que ponerla a salvo antes de que cayera en las manos equivocadas. Agarró la reliquia, sintiendo su peso mientras comenzaba su ascenso de regreso a la superficie. Pero incluso mientras se elevaba, sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba en la orilla. Hase se agachó tras una roca cuando otra ráfaga de fuego blaster impactó su posición. Miró hacia el lago con la esperanza de ver emerger a Ira. El tiempo se agotaba. Justo entonces, apareció una nueva figura, más grande, con una armadura más pesada que las demás. Esta portaba un arma de energía masiva y mientras apuntaba en dirección a Hase, supo que estaba en problemas. «Ira, ahora sería un buen momento», murmuró mientras se preparaba para su última defensa. De repente, la superficie del lago explotó en un estallido de luz e Ira emergió. La reliquia brillaba intensamente en sus brazos. El líder acorazado se giró, distraído por el espectáculo. Hase aprovechó la oportunidad y disparó un tiro preciso que impactó el arma de la figura, sobrecargando el arma en una ráfaga de fuego. Ira nadó hacia la orilla. La reliquia latía con energía en sus manos. «Tenemos que irnos ya». Hase corrió hacia ella. Su corazón latía con fuerza. Las fuerzas enemigas se estaban reagrupando, pero el resplandor de la reliquia ya causaba perturbaciones en el aire, que crepitaba con poder al llegar a la aurora. Hase miró hacia atrás, al lago. El agua brilló violentamente y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. «Se nos acabó el tiempo», dijo Hai, tirando de ira, entró en la nave mientras los motores rugían a la vida. «Salgamos de aquí con un rugido cada vez más profundo». La aurora despegó dejando atrás el caos de GLN. Pero Hase sabía que esto no había terminado. Tenían la reliquia, pero ahora algo mucho peor había despertado y venía a por ellos. La aurora atravesó la atmósfera de GLN, dejando atrás las brillantes aguas y el caos. Hase apretó los controles con fuerza. Los motores de la nave zumbaban más fuerte que nunca mientras se elevaban hacia el cielo. Ira se sentó a su lado. La reliquia descansaba en su regazo. Su suave luz púrpura proyectaba un brillo inquietante en la cabina. «¿Está estable?», Hase preguntó con voz tensa. Lyra miró la reliquia cristalina. Frunció el ceño por ahora, pero es poderosa y se fortalece a cada segundo. Hase entrecerró los ojos y preguntó, «¿Qué acabamos de despertar?». Ira negó con la cabeza. Su expresión era sombría. «Es difícil de explicar. La reliquia está conectada a algo mucho más antiguo, una fuerza. Eso ha estado latente durante miles de años. Puede que hayamos provocado su liberación al tomar la reliquia». Hase apretó la mandíbula. «Genial. Acabamos de despertar algo grande, antiguo y furioso. ¿Alguna idea brillante para detenerlo antes de que Ira pudiera responder?». Los sensores de la nave empezaron a sonar. Hase miró la pantalla y sintió un vuelco. Varias naves se acercaban rápidamente. Señales desconocidas. Probablemente la misma facción. Acababan de luchar en tierra. No se rendirían tan fácilmente. «Tenemos compañía», Hase murmuró, activando interruptores mientras la aurora aumentaba sus defensas. La mirada de Ira se dirigió a la pantalla. «No dejarán de venir. Quieren la reliquia, entonces tendrán que luchar por ella». Hai dijo,
dirigiendo la nave bruscamente mientras las naves enemigas se acercaban en ráfagas de energía que pasaban como un rayo junto a la aurora mientras Hase viraba por el cielo esquivando el fuego enemigo. Sus dedos danzaban sobre los controles, haciendo que la nave entrara en una espiral vertiginosa mientras intentaba zafarse de sus perseguidores. «Agárrense fuerte», gritó. Hacia él, mientras empujaba la nave en una repentina picada, las naves enemigas la seguían disparando sin descanso, pero Hase fue rápido, se abrió paso entre la barrera de fuego, su mente se centró en la supervivencia. Había estado en apuros antes, pero algo en esto se sentía diferente. Había más en juego, la amenaza era mayor que nunca. Lara se aferró a la reliquia. Sus ojos brillaban débilmente mientras susurraba algo en voz baja. Hase no entendió las palabras, pero pudo sentir cómo cambiaba el aire en la cabina. Una extraña energía los rodeaba. Algo antiguo y sobrenatural irradiaba desde la reliquia. Entonces, justo cuando otra explosión sacudió la aurora, los ojos de Lyra se abrieron de golpe, su voz firme. Hase se dirigió hacia la anomalía. Hase parpadeó, confundido. Señaló la pantalla donde un campo de energía arremolinado había aparecido en la distancia. Una enorme tormenta de luz y sombras parecía latir con poder. «Ahí es donde tenemos que ir», dijo Ira con urgencia. «Es la única forma de detenerlos». Hase dudó. La anomalía parecía peligrosa, impredecible, incluso. Él confiaba en Ira y ahora mismo no tenía un plan mejor. «De acuerdo», murmuró. Ajustando el rumbo de la nave, «aquí va nada». La aurora se inclinó bruscamente rumbo a la anomalía. Las naves enemigas seguían pisándoles los talones, pero cuanto más se acercaban a la tormenta, más se intensificaba la energía a su alrededor. El aire crepitaba con electricidad y los sensores de la nave se activaban. «Este lugar es inestable», Hase dijo apretando los dientes. «¿Estás seguro de esto?» Ira asintió. Sus ojos brillaban con más intensidad. «El poder de la reliquia está conectado a este lugar. Nunca se supuso que nos lo llevaran de aquí. Si la devolvemos, podríamos detener lo que sea que haya despertado». Hase no lo entendía del todo, pero confiaba en Ira con una respiración profunda. Empujó la nave con más fuerza, dirigiéndose directamente al corazón de la anomalía. En el momento en que cruzaron el umbral, todo cambió. El mundo exterior de la nave se deformó, doblándose y retorciéndose como si la realidad misma estuviera siendo remodelada. La aurora fue golpeada por poderosas olas de energía. Los controles chispearon mientras Hase luchaba por mantener. El barco se mantuvo firme, pero en el centro de todo había una calma, una extraña quietud serena que lo rodeaba mientras entraban en el ojo de la tormenta a lo lejos. Hase vio una enorme estructura, antigua y alienígena, flotando en el corazón de la anomalía. Era diferente a todo lo que había visto antes, imponentes agujas de material cristalino brillando con la misma energía púrpura que la reliquia. «Eso es», Ra susurró con voz llena de asombro. «Ahí es donde pertenece la reliquia». Hase guió la nave más cerca de la estructura. La reliquia en las manos de él brillaba más a medida que se acercaban. Era como si ambos se llamaran mutuamente, resonando con el mismo poder ancestral. «Tenemos que llevar la reliquia dentro», Ra dijo, poniéndose de pie. «Es la única forma de detener la fuerza que se ha despertado». Hase asintió. «Déjalo. Hazlo». Mientras la aurora flotaba cerca de la estructura, Hase y el Ra salieron a la plataforma de aterrizaje. La reliquia latía con energía en las manos del Ra. El aire estaba denso por la tensión. El suelo bajo ellos vibraba con el poder de la antigua estructura. Ra se movió hacia el centro de la plataforma donde un altar enorme brillaba con la misma energía que la reliquia. Colocó la reliquia en el altar, y en cuanto lo hizo, toda la estructura empezó a vibrar con vida. El suelo tembló y el aire a su alrededor crepitó con poder. Una luz se elevó del altar en espiral hacia el cielo mientras la energía de la reliquia era absorbida por la estructura. Era una deslumbrante demostración de poder, pero debajo de todo, Hase podía sentir que algo cambiaba, que algo despertaba y, entonces, en un destello cegador, todo quedó en silencio. El aire estaba en calma. La anomalía había silenciado la energía de la reliquia. Su poder ya no amenazaba con destrozar el planeta. Hase dejó escapar un suspiro. No se dio cuenta de lo que había estado conteniendo. ¿Lo hicimos nosotros? Ra miró a su alrededor. Sus ojos se abrieron de par en par con alivio. Creo que sí. El poder de la reliquia ha sido neutralizado. La fuerza ancestral se ha ido. Hase sonrió, secándose el sudor de la frente. Nunca dudé de nosotros ni por un segundo. Ra sonrió suavemente.
Sus ojos brillantes se encontraron con los suyos. Tenías razón, Hase. Los humanos ayudan cuando pueden. Él rió entre dientes. Sí, supongo que sí, mientras regresaban a la aurora. Hase no pudo evitar sentir una extraña sensación de paz. La aventura había sido peligrosa y estuvieron a punto de perderlo todo, pero al final se habían salvado no solo a sí mismos, sino también a un antiguo mundo de la destrucción. Y mientras despegaban de la plataforma, dejando atrás la reliquia y sus antiguos secretos, Hase supo que esto era solo el comienzo. La galaxia era vasta, llena de peligros desconocidos e increíbles descubrimientos, y con Ira a su lado, no se sabía qué aventuras les aguardaban, pero lo que viniera después, Hase estaba listo mientras la aurora se deslizaba pacíficamente hacia las profundidades del espacio. Las estrellas distantes brillaban fuera de la ventana. Hase e Ira se sentaron en un cómodo silencio. El caos de Nine había quedado atrás y la reliquia había regresado sana y salva a su lugar de descanso, pero el peso de su viaje flotaba en el aire. Un vínculo que se había formado a través de pruebas que ninguno de los dos esperaba. Hase se recostó en su asiento, mirando a Ra. ¿Qué sigue para ti? De vuelta al sistema de la tristeza. Ra negó con la cabeza. Sus brillantes ojos violetas reflejaban la extensión estrellada del exterior. No, no queda nada. Para mí, mi gente es diferente ahora. No entenderían por lo que hemos pasado. Hase asintió, comprendiendo más de lo que aparentaba. Bueno, si buscas un lugar a donde ir, la aurora siempre tiene espacio para otro miembro de la tripulación. Lia sonrió. Tenía una calidez genuina en su expresión. Creo que me gustaría eso. Y con eso, las estrellas se extendían ante ellos, infinitas y llenas de posibilidades. Juntos, enfrentarían lo que el universo les lanzara, listos para la próxima gran aventura.